Muy buenas tardes, amados estudiantes. Hoy día tenemos una sesión importante. Igual manera como en otros casos les ha tocado, y siempre es en forma aleatoria, el despliegue de la biografía de una persona, un personaje importante en general para la ingeniería de sistemas. Y acá nos encontramos pues con uno de esas vertientes de la ingeniería de sistemas que son por la época que él vive, digamos, una, una presencia lógica, natural. Porque la ciencia va a tener una expresión fuerte sobre una base sólida en el campo de las matemáticas. Si uno quiere preciarse de científico, ya no es aquel personaje que está sentado en un escritorio especulando con conjeturas, sino ya son gente que está tomando, recogiendo información de los sucesos que suceden en la realidad y sobre esa base formular modelos matemáticos, el modelamiento matemático. Por eso la definición de ingeniería de sistemas es eso, digamos, el abordamiento de complejidades con el uso del modelado matemático. Así nace originalmente. Porque no, y pudo haberse dicho del modelado simplemente porque el supuesto era que era matemático. Si hay que modelar algo para poder resolver una complejidad, es matemático, ¿no? Y que es lo que permite formular propuestas para mejorar un sistema, una situación, un problema determinado. O para crearlo. O para eliminarlo. Este es un tema muy importante porque encaja en la investigación operativa, lo que es característico a la dinámica de sistemas, a la ingeniería de sistemas es la dinámica de sistemas. Lo que es característico, lo que la representa en esencial y totalmente, completamente. Es la toda suficiente para decir, esto es ingeniería de sistemas. Que han desaparecido de la carrera las personas que ahora están a cargo de la carrera, las autoridades y una comisión ajena al campo de sistemas. La ha desaparecido pensando que todavía existe ingeniería de sistemas si no hay dinámica. Un momentito, por favor, tengo que atender una comunicación de la facultad. Un momentito.
Ya, gracias. Lo que pasa es que tenía que recibir esta comunicación del Consejo de Facultad que me conmina a entregarles documentos para mantenerme en la enseñanza. Bueno, ya. Estamos diciendo, ¿en qué me quedé? Ya me he ido. Bueno, ya. Es que la esencia misma de los elementos que van a constituir aquello que le da soporte, impulso, origen a la ingeniería de sistemas, están puestos básicamente en varios aspectos, pero uno de los más importantes es las matemáticas, ¿no? Y entonces cuando hablamos de Akov, nos referimos a un personaje muy importante en esa dimensión, hacia la búsqueda de formas inteligentes, formales, digamos, no necesariamente precisas, pero por lo menos acercándose a maneras de representar la realidad para tomar decisiones. Esto es muy importante porque la entrada al tema de la investigación operativa es una entrada que tiene, digamos, prontamente diferentes caminos y líneas de desarrollo en la cual también se incorporan factores estocásticos, probabilísticos, en fin, que hace que la respuesta no sea exactamente algo, aunque así pretende las matemáticas clásicas, ¿no? Bien, entonces me place en ese sentido presentar a Kevin Apolinario Calzado y a Guillermo Loyola, nuestros expositores de hoy y mañana, hoy con la parte de la base teórica, que es bastante, ¿no? Yo les pido por favor que máximo sea una hora con máximo 70 minutos, digamos, ¿no? Aunque pueden hacerlo en un minuto, ¿eh? No hay una restricción. Pero por lo vasto que es estas materias que se desprende el aporte de ACOF, resulta ¿no? previsible que sea una exposición larga. Muy bien, jóvenes. Si se encuentran ahí, Kevin, lo veo a Kevin, lo veo a los dos, a Guillermo y a Kevin. Entonces, ¿están listos? ¿Ya pueden empezar? Sí, profesor. Bien, les dejo la audiencia a vuestra merced. Ok. Ok, muy buenas, profesor, buenas compañeros. El día de hoy, junto con mi compañero Kevin Apolinario, les presentaremos el trabajo de investigación sobre Russell Ackoff. En esta exposición analizaremos cómo sus ideas transformaron el mundo empresarial, marcando el camino desde el antiguo enfoque mecanicista hasta el diseño holístico y sistémico de las organizaciones actuales. Antes, antes de Ackoff, las empresas se manejaban como máquinas. Si algo fallaba, solo se miraba esa pieza suelta. Pero en el siglo XX las organizaciones se volvieron complejas y ese enfoque fracasó. Se descubrió que si optimizas un departamento de forma aislada, puedes quebrar la empresa entera. El pensamiento sistémico nace para cambiar esto. Nos enseña que el éxito de una organización depende de cómo interactúan sus partes, no de cómo actúan por separados. ¿Por qué ACOF es crucial en la ciencia de sistemas? Primero, porque sacó la teoría de los libros y la llevó a la práctica gerencial. Segundo,
Nos enseñó que las empresas no son máquinas, sino sistemas sociales vivos con propósito, donde los empleados toman decisiones propias. Y finalmente cambió la forma de administrar, demostrando que para resolver un problema de raíz hay que mirar el todo y su entorno, no las partes aisladas. Pasando a los conceptos generales de Akov, introdujo introdujo para transformar las organizaciones, tenemos dos pilares estructurales. El primero es la interdisciplinariedad, donde Akov nos decía una frase genial. La naturaleza no está dividido en departamentos universitarios, que se refiere a que los problemas de las empresas no son puramente de ingeniería o de marketing, sino que, sino que son complejos y requieren integrar distintas ciencias a la vez. El segundo pilar es la docracia, que es lo opuesto a la burocracia tradicional. En lugar de organigramas rígidos donde las órdenes tardan meses en bajar, Akov proponía células de trabajo flexibles y temporales que se arman para resolver un problema en concreto y que luego se disuelven. Es el antecesor directo de lo que hoy conocemos en ingeniería como metodologías ágiles. Ahora, entramos a uno de los conceptos más famosos de Akov, los MESIS, que se traduce como embrollos o sistemas de problemas desordenados. Akov decía que en el mundo real los problemas nunca vienen limpios ni empaquetados por separados. Si una empresa pierde clientes, el gerente tradicionalmente busca culpables en ventas, pero Akov nos dice que eso es un error. La caída de ventas está, está amarrada, la caída de ventas está amarrada a sistemas de software que fallan, a la demotivación de los empleados y a cambios en el mercado. O sea que todo está conectado y si intentas solucionar el problema dividiéndolo y atacándolo por solo una parte, vas a terminar alterando negativamente a los demás y empeorando todo el sistema. Akov también nos decía que el futuro no se predice, sino que se construye. Su metodología tiene tres reglas. Participativa, donde todos opinan. Continua, donde a cualquier cambio todos se tienen que adaptar. Y holística, que todas las áreas se coordinan e integran a la vez. Su herramienta clave fue el diseño idealizado, que consiste en imaginar que la empresa se destruyó por completo y obligar al equipo a rediseñarla desde cero, eliminando las excusas del pasado. Akov nos da tres opciones ante un problema. Podemos resolver lo que se refiere a poner un parche rápido al problema usando el sentido común. Podemos solucionarlo aplicando datos y números para optimizar lo que ya hay. O también podemos disolverlo, que es la meta del pensamiento sistémico. eh, Se puede decir que es rediseñar la estructura para que el problema desaparezca por completo. Y para cerrar los conceptos generales, Yakov propone cambiar la estructura misma de Yakov propone cambiar la estructura misma de las empresas mediante dos principios que ya antes he mencionado. El primero es la adocracia, que elimina los departamentos tradicionales que nunca se hablan y los cambia por equipos flexibles y temporales que se arman para un proyecto y luego se disuelven. El segundo es la interdisciplinariedad, recordándonos que los problemas reales no pertenecen a una sola carrera. Un equipo sistémico ideal, según Akov, mezcla ingenieros, matemáticos, psicólogos y filósofos, porque solo sumando lenguajes distintos se puede domar la complejidad de una organización. Ahora les paso con mi compañero Kevin Apolinario.
Ya. Antecedentes y contexto. Para comenzar, voy a explicar por qué aparece el pensamiento sistémico. Antes de que surgiera este enfoque, muchas organizaciones eran entendidas desde una visión más mecánica. Esto quiere decir que se pensaba que una organización funcionaba como una máquina, donde cada parte podía analizarse por separado. Si existía un problema, la idea era encontrar la parte que estaba fallando y corregirla. Sin embargo, con el paso del tiempo, las organizaciones empezaron a enfrentar problemas más complejos. Estos problemas ya no dependían de solo un solo elemento, sino de varios factores que estaban relacionados entre sí. Por ejemplo, un problema dentro de una empresa no siempre ocurre por una sola causa. Puede estar relacionado por los trabajadores, la tecnología, la inversión o las decisiones que se toman. Por eso aparece el pensamiento sistémico, que propone analizar los problemas observando el conjunto completo y las relaciones entre sus elementos. Esta idea fue importante para Rosa porque él consideraba que las organizaciones debían entenderse como sistemas y no como solamente partes separadas. Un momento importante para el desarrollo de estas ideas fue la Segunda Guerra Mundial. Durante esta etapa aparecieron problemas muy grandes que necesitaban soluciones rápidas y organizadas. Por ejemplo, era necesario saber cómo distribuir los recursos, cómo planificar operaciones y cómo tomar decisiones estratégicas. Para enfrentar estos problemas, comenzaron a trabajar juntos especialistas, científicos e ingenieros. Ellos, ya, ellos aplicaron conocimientos científicos para encontrar mejores formas de resolver situaciones complejas. Y después de la guerra, estos métodos comenzaron a utilizarse también en las empresas. Esto fue importante porque demostró que algunos problemas no podían resolverse solamente con experiencia o intuición, sino que también necesitaban métodos de análisis. Como resultado de todos esos avances, surge la investigación de operaciones, más conocido como OR. Esta disciplina buscaba utilizar métodos científicos y matemáticos para apoyar la toma de decisiones. Su objetivo era encontrar soluciones eficientes a diferentes problemas, como mejorar procesos, administrar recursos o reducir dificultades dentro de una organización. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas empresas comenzaron a utilizar estas herramientas. Sin embargo, Russell empezó a observar una limitación importante. Él se dio cuenta de que una organización no podía entenderse únicamente mediante números o modelos matemáticos. Y aquí surge la pregunta, ¿y las personas? Con esta pregunta, Jacob quería resaltar que las organizaciones están formadas por seres humanos. Las personas tienen objetivos, toman decisiones y reaccionan de diferentes maneras, por lo que también deben formar parte del análisis del sistema. Ya, la gran transición. Jacob explica que existe una gran transición en la forma de comprender los problemas. Antes predominaba la era de la máquina, donde se pensaba que para entender algo era necesario dividirlo en partes pequeñas y estudiar cada uno por separado. Pero este enfoque tenía una limitación, porque al separar las partes se podía perder la visión general.
Por eso aparece la era de los sistemas, donde se entiende que un sistema funciona por la relación entre todos sus elementos. Por ejemplo, en una empresa, una decisión tomada en producción puede afectar las ventas, los costos o incluso a los trabajadores. Entonces, la idea principal es que no se debe estudiar solamente una parte, sino comprender cómo funciona todo el conjunto. Ya. Historia y desarrollo cronológico. Ahora voy a explicar brevemente la historia y desarrollo cronológico de Russell Ackoff. Su vida muestra cómo fue evolucionando su forma de pensar. Al inicio estuvo relacionado con áreas más técnicas, pero con el tiempo comenzó a interesarse por problemas más amplios, relacionados con las organizaciones y la toma de decisiones. Cada, cada etapa desde su trayectoria aportó algo nuevo a su pensamiento, hasta llegar al desarrollo del enfoque sistémico. Su trabajo buscaba encontrar nuevas formas de comprender problemas que no tenían una solución simple. Bueno, compañero, Sí, no se está compartiendo el PPT, el cambio. ¿no? El PPT se ha quedado en una lámina y no lo estás cambiando. ¿En qué lámina está? Perdón. En la Segunda Guerra Mundial. Qué raro. A ver. Ahí ¿Puede ver mi está, ahora pantalla? sí. Ahora sí, ahora sí. A ver. ¿Dónde estoy ahí? En la Línea línea de de vida. vida. Sí. Ahora, la arquitectura. Sigue en línea de vida. Qué raro. Mejor lo dejo así. Ya ahí. Ya. La arquitectura que formó su pensamiento. Esta fue una etapa muy importante en la vida de Akov. Aunque parece un área diferente al estudio de las organizaciones, influyó mucho en su manera de analizar los problemas. La arquitectura no consiste solamente en diseñar elementos separados, sino en crear una estructura donde todas las partes funcionan juntas. Akov llevó esta idea al campo organizacional. Para él, una empresa también es una estructura donde cada elemento tiene relación con los demás y no puede entenderse observando solamente una parte. Crítica de Akov a la investigación de las operaciones. A pesar de que Akov fue importante dentro de la investigación de operaciones, con el tiempo empezó a cuestionar algunos aspectos de esta disciplina. Él consideraba que muchas veces se buscaba encontrar la solución más eficiente desde un punto de vista matemático, pero se dejaban de lado otros factores importantes. Una organización no es solo un conjunto de cálculos. También existen personas, diferentes intereses, objetivos o situaciones que cambian constantemente. Por eso ACO propone una visión más amplia, donde primero se comprende el sistema completo, antes de buscar una solución. Después de toda esta evolución, Akov desarrolla tres ideas principales que forman parte de soportes al pensamiento sistémico. La primera idea con los sistemas con propósito, son los sistemas con propósito. Con esto, Akov explica que una organización no funciona como una máquina, sino como un sistema que tiene objetivos. Además, las personas dentro de la organización también tienen sus propios propósitos. La segunda idea es la planificación interactiva. Esta plantea que las organizaciones no deben solamente esperar a que ocurriera en el futuro, sino que deben participar en la creación del futuro que quieren alcanzar. La tercera idea es el diseño idealizado. Esta consiste en imaginar cómo sería una organización ideal
y luego pensar qué cambios se necesitan para acercarse a esa situación. Estas tres ideas muestran que Akoff buscaba que las organizaciones no solo solucionen problemas, sino también que pueden mejorar y adaptarse. Última etapa y legado. Durante su última etapa, Akoff continuó desarrollando y difundiendo sus ideas mediante investigaciones, publicaciones y trabajos de consultoría. Su mayor aporte fue, fue cambiar la forma de entender las organizaciones. Él demostró que una organización no es una máquina que funciona automáticamente, sino un sistema complejo donde participan personas, objetivos, tecnología y el entorno. Gracias a sus aportes, el pensamiento sistémico se convirtió en una herramienta muy importante para analizar problemas complejos. Finalmente, las ideas de Akoff siguen siendo importantes actualmente porque vivimos en un mundo donde los problemas están cada vez más conectados. Hoy, una edición puede tener consecuencias diferentes en diferentes áreas al mismo tiempo. Por eso el pensamiento sistémico sigue siendo útil porque permite analizar los problemas considerando todo el conjunto y no solamente una parte. El principal aporte de Akoff es enseñarnos que antes de cambiar algo dentro de un sistema, primero debemos comprender cómo funciona. Gracias. Le falta decir algo. Sí, compañero, ¿alguno tiene alguna pregunta? No tienen ninguna pregunta. Yo tengo varias preguntas. Perdón. Catherine se lanza con todo y les va a hacer una pregunta, pero recontra difícil. Presten atención. Sí, pregunta era, ¿qué significa que una empresa sea un sistema con propósito? Eh, que no es una máquina inerte, es un sistema social formado por personas que tienen sus propias metas individuales, las cuales se deben alinear con el negocio. ¿Alguna otra pregunta? A ver, espérenme un ratito. Voy a anotar. Bien, fíjense. Voy a tratar de ver algunos aspectos importantes. Ustedes se han referido a Akoff casi como una expresión de la corriente del pensamiento de sistemas. Digamos, es una manera de percibir el entendimiento que pudiera haber él tenido, ¿no? Si no, yo les he mencionado de que hay 4 corrientes de sistemas en la historia. Digamos, descartando que haya pertenecido a la corriente del pensamiento de sistemas, ¿a cuál debe haber pertenecido él realmente?
A ver, Guillermo, ¿tienes una idea o no se te ocurre? A ver, ya, esta es una pregunta, ¿ya? Es muy importante porque la otra pregunta a Kevin, ¿qué importantes organizaciones vinculadas a sistemas estuvo participando ACOF? Que se le recuerde. ¿Podría repetir nuevamente la pregunta? Disculpe, profesor. No lo escuché muy bien. ¿No estás escuchando bien? Perdón, ¿no escuchas bien? ¿Está mal tu...? Un poco el audio tampoco, bueno. No lo escuché muy bien. ¿Cuáles son las principales organizaciones del sistema que perteneció a ACOF? Bien, entonces voy a hacer otra pregunta a Guillermo. O sea, a ver, un ratito. ¿Dónde estudió exactamente ACOF arquitectura? Akoff estudió arquitectura en la Universidad de Pensilvania. Si me acuerdo bien, se llamaba Wharton. Ahí se tituló de arquitecto. Ya. A ver, mi estimado Kevin, para llevar a cabo lo que se denomina como investigación de operaciones, que es la aplicación matemática frente a los problemas complejos, él tuvo una vinculación muy estrecha con otro gran matemático. ¿Sabes quién fue? A ver, Guillermo. Con ese otro matemático desarrollaron métodos, formas de abordar los problemas a través de las herramientas que planteaba la investigación de operaciones. Pero ellos presentaron una propuesta constituida por varias etapas. ¿Cuáles fueron esas etapas? Bien, entonces otra pregunta para Kevin. ACOF tuvo digamos, un impacto, digamos, fue reconocido por trabajos que desarrolló, fue cuando él desarrolló su doctorado. Y el primero, de esos trabajos, el primero que desarrolló, ¿quién lo dirigió? ¿Quién lo dirigió? Guillermo, ¿cuántos hijos tuvo ACOF? Kevin, ¿cómo se llamó el primer libro que publicó ACOF en materia de investigación de operaciones? Guillermo, ACOF también trabajó ya en este siglo una serie desarrolló un trabajo muy interesante en la que dio cuenta de una manera de entender el liderazgo. Y lo que hicieron fue, con otros, publicar las 100 observaciones de un liderazgo malo. ¿Con quiénes
hizo ese trabajo. Cuando una pregunta, la pregunta ha sido una pregunta muy interesante, de Catherine, pues, ¿no? ¿Qué significa sistema con propósito? Y para la ciencia de sistemas, eso tiene una referencia bien conocida, bien trabajada, bien rehusada. Y hay un basamento filosófico sobre este concepto que desarrollará Akov. ¿Cómo se denomina ese concepto filosófico que utilizó Akov? Kevin. Guillermo. Todos reconocemos que Bertalanffy fue el fundador, digamos, biológico de la teoría general de sistemas, ¿no? Y le atribuye, la mayoría de gente de sistemas, en realidad, no conozco excepción alguna, que no refiera a Akov como su arquitecto, también su filósofo, pero también había una calificación adicional que le han dado la gente de sistemas a Akov. ¿Cuál es? Kevin. A principios de los 50, o sea, después de los años 40, con otro matemático, Wes Schussmann, Akov fundó un grupo de investigación, un grupo que tuvo mucha resonancia al comienzo de su vida académica. ¿Dónde lo formó? ¿En dónde formó ese grupo de investigación a comienzos de los 50 con Schussmann? Guillermo, esas máquinas a las que se han referido ustedes, que cuestionan Akov para dar una visión distinta, ¿a qué máquina se refería? ¿A qué tipo de máquina se refería? Akov no se refería a un tipo de maquinaria física, sino al concepto y lógica de cómo funciona una máquina. Kevin, ¿dónde falleció Akov? En Pensilvania. Bien, chicos, muchas gracias. Mañana nos vamos a encontrar para escucharlos sobre la aplicación, que es vasta en las materias que Akov trabajó, ¿no? A mí me da las ganas, el interés de mencionarles que toda la gente, los científicos, los grandes pensadores de sistemas, Akov, uno de ellos, no tiene una delimitación de sus aportes. Nuevamente corre en una gran amplitud. Y entonces, seguramente se nutre, bebe de esa inquietud, también de esos principios, de esas, digamos, esos intereses fuertes, profundos, apasionantes, que tuvieron los científicos naturalistas
a comienzo del siglo pasado, ¿ya? Muchos de ellos metidos alma, corazón y vida, metidos sin medir tiempo, circunstancias, dificultades que pudieran presentarse, ¿ya? Posiblemente Ackoff estuvo muy cerca de esta gente y fue contagiada y bebió de lo que ellos extraían de sus observaciones de la realidad. Y por eso tuvo una fuerte participación muy importante, joven aún, porque él nace, si mal no me acuerdo, el 2009, perdón, 1009, ¿no? 1909 me parece. Estoy hablando de él. ¿O no? Él nace, sí, creo que sí. Y eso hace de que, siendo muy joven, va a tomar esos elementos en su vida. Y va a participar dinámicamente, esforzadamente, desinteresadamente en el desarrollo de estos primeros aportes y encuentros que hay con esa gente, que lo va a apreciar. Estaba relativamente joven en relación a otros científicos de la época. Él vive este siglo, o sea, en su vida, claro, ya ancianito, ¿no? Estuvo ancianito, muy de cerca también igual. Lo conocía y trató con él Ricardo Rodríguez, ¿ya? Pero entra en un plano de complementariedad de ideas bajo una perspectiva, digamos, muy dinámica, muy abierta, que proviene de la visión organísmica de los pensadores que se adueñan de las, no se adueñan o contribuyen con las ideas que Bertalanffy plantea articuladamente, que se va a constituir, como lo hemos dicho, en un tratado epistemológico, la manera distinta de ver la realidad. Una de esas formas distintas es este principio que le hace hablar de las organizaciones que son movidas por el propósito, la finalidad que tienen, no por la consecuencia consuetudinaria de una causalidad lineal que proviene del estado anterior de dichas organizaciones, sino más bien porque se construyen pensando en el futuro, o buscando el futuro. Yo trabajé en una organización siendo muy joven, también chibolo, 18 años tendría, cuya lema era nuestra meta es el futuro. Pero es que en la época que yo estuve en esa institución, los años 70 del siglo pasado, esa idea de pensar en el futuro como punto de referencia en el ordenamiento de la organización o de las personas era muy importante. Muchos de ustedes deberían sentar su base filosófica de vida en esa idea, no en ese sentido resignado, fatalista, que proviene de entender lo que hay detrás de ustedes, de su historia pasada, sino en la búsqueda de fortalecer, consolidar, darle fuerza a lo que quieren alcanzar en el futuro y de aquello que les va a permitir efectivamente desenvolverse en el futuro. Yo estoy escribiendo una carta a la facultad reaccionando porque me ha llegado de esta carta que pretenden, digamos, servir para yo salir de la facultad. Yo estoy mencionando ahí entre las cosas, en la primera parte estoy poniendo cierto aspecto emocional, sentimental, caray. Debería ir al grano, pero no, voy a ir al grano después. Pero al comienzo he dicho varias cosas. Una de ellas es esa necesidad existencial de mi persona y también de otros docentes, en la que nos encontramos
trabajando con el propósito de que los estudiantes cambien su destino. ¿Es posible que uno cambie su destino? Si yo esto lo digo a la gente de mi congregación evangélica, me va a decir eso es imposible. Pero visto desde el punto de vista del enfoque clásico, de acuerdo a tus antecedentes biológicos, genéticos, culturales, familiares, tu historia, tu manera de entender esa realidad a partir de lo que viene de tu herencia familiar, estás destinado, ¿no?, entre comillas, a un camino muy similar de los que te antecede. ¿Ya? Desde una perspectiva clásica es así. Es decir, el que nace obrero, el que es obrero, tiene hijos que muy probablemente van a ser obreros. Que es agricultor, muy probablemente el destino les alcance haciendo agricultura. ¿Ya? Eso es la visión clásica. La visión del sistema tiene un cambio de enfoque brutal. Porque dice, no, ese es el fatalismo que tiene la visión clásica. Porque yo voy a organizarme, voy a fortalecer, voy a adquirir todo aquello que sea necesario como ser inteligente, como ser humano, para lograr un propósito futuro. Y haré todo el sacrificio para derribar ese determinismo causal, eliminarlo, cancelarlo y abrir un camino más empinado hacia un logro mucho mayor que ese antecedente me quiere dar. ¿Ya? Yo estoy escribiendo ahí ese sentimiento de cómo quebrar el destino de alguien de gente de jóvenes que provienen de familias de bajos recursos. Y eso es posible hacer. Ackoff es uno de esos personajes que sus matemáticas, porque es matemático, o sea, trabaja en el tema de la formulación de uno de los aspectos más importantes del sostenimiento de las matemáticas, que es la investigación operativa, tiene esa perspectiva en la línea de desarrollo de su enfoque, ¿ya? Que es que la organización puede también diseñarse, modelarse, estructurarse, mejorarse, no en virtud de lo que tiene, lo que tuvo, sino en lo que aspira en el futuro. Por eso el aporte de Ackoff va a migrar con el uso de matemáticas de ese campo naturalista, organicista, a un campo mucho más formal, por lo cual lo va a acoger, le va a dar lugar con palmas, ¿eh? Un lugar con una recepción espectacular en el ámbito del campo de sistemas, donde están los matemáticos, los que están por los problemas más complejos pero estructurados. Ackoff va por esa línea. También, pues, se le atribuye posiblemente en la última... no se apaguen, chicos, prendan su cámara, quiero verlo. Si se van al baño, me avisan. Y también está el tema de que, lógicamente, va a beber de aquellas perspectivas, de aquel enfoque que van a hacer en Inglaterra con la escuela lancasteriana sobre una realidad mucho más compleja y, como él dice, no ordenada, ¿no? Desorganizada, ¿no? Y esto es interesante, porque en todo caso, si tienen razón los biógrafos de él, que en su última etapa de la vida estuvo más vinculado a este ámbito, eso hace ver que el que está en el campo de sistemas debe hacer lo posible por tener los fundamentos
que se dan con una teoría y ciencia de sistemas, tener los instrumentos eficaces, espectacularmente, ¿cómo se dice? Confiables, que nos da la ingeniería de sistemas, manteniendo una visión amplia de la complejidad a la que debemos resolver un problema, es el pensamiento de sistemas. El aporte de Ackoff también está en ese plano, en el plano del paradigma profesional que alguien designado pretende ser. Y ahí está quedando para ustedes como una suerte de referencia. Ojalá que alguna vez se acuerden de mis palabras, porque la carrera que ustedes van a hacer ya no es de sistemas, ¿no? Ya no es de ingeniería de sistemas. Es una carrera ahora tecnológica de software, ¿no? Es una carrera técnica, porque así piensan las autoridades actuales de que conviene al estudiante para que consiga trabajo dentro de la gran maquinaria de la industria, para que tengan un empleo, aunque les paguen poco, pero que tengan empleo. Creen que la gente que sale de la uni son mendigos de la empleocracia que ruegan por tener un empleíto y ganar alguito. Y no imaginan, no tienen la idea ellos que en el futuro el país necesita científicos, gente que aborde complejidades. Ellos creen que es un sueño y que eso hay que dejarlo para los gringos, para gente de otro mundo, que nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces han construido una carrera y la han cambiado porque son mayoría por una carrera técnica. Ojalá que se acuerden, pero ¿por qué? Porque el camino hacia el mundo de sistemas no está condenado cuando uno desarrolla una línea especializada. Por más técnica que sea, uno tiene siempre abierto la posibilidad de acceder al conocimiento, la información que está en Internet, que está en las fuentes importantes para poder seguir conociendo, fortaleciendo sus pensamientos, sus ideas en este campo, ¿no? Entonces, Ackoff es justamente la antinomia, ¿no? Lo antagónico a la pretensión de formación que se quiere hacer en la facultad para la ingeniería de sistemas. Lo antagónico, que es el personaje transdisciplinario que tiene una amplitud de conocimiento para problemas de mayor envergadura y más complejos. Bien, con ese comentario adicional que me nace de haberlos escuchado, yo ya no sé si no hay preguntas. ¿Ustedes quieren decir algo más para cerrar tempranamente, ¿no? O sea que tanto que hay que hablar de Ackoff, y ustedes le han hecho un resumen, pero espectacular. Felizmente ya no vive porque como esta clase yo lo publico en internet, siempre me llegan algunos comentarios de amigos de otros lados del mundo sobre las cosas que se presentan, ¿no? Y felizmente no está Ackoff para que nos cachetee verbalmente, si acaso no se le ha dicho todo, no se ha hecho justicia con el enorme aporte que él ha dado en la vida, felizmente. Pero no faltará alguien que lo conoce y me diga algo, pero siempre respondo maleteándolos a ustedes, ¿no? Es decir, diciendo, no, son chicos jóvenes, recién están entrando, en fin. Pero bueno, si hay alguna pregunta más, algo que más que deseen preguntar. Bien, entonces nos encontramos el día de mañana con una amplia, profunda explicación de la aplicación en aquellos ámbitos sobre el cual Ackoff ha contribuido. Bien, jóvenes, nos encontramos entonces el día de mañana. Muchas gracias.